Hola, ¿qué tal? Yo soy Chris G y el día de hoy hablaremos de las bases de la composición musical. Esto debido a que muchas personas se han acercado a mí y me han dicho que están interesadas en aprender a componer o están interesadas en entrar a una escuela de música, pero realmente no tienen ningún conocimiento sobre cómo componer. O incluso personas que ya están dentro de la escuela, pero quizás a veces no les prestamos la atención suficiente a estos principios básicos, creo yo. Hay que aclarar que en estos videos me voy a referir a la llamada música de concierto o música clásica, aunque realmente estos principios también pueden funcionar para cualquier estilo de música en general, pero me voy a basar más en esa música de concierto. Y por último, las referencias de todo lo que voy a decir en este video van a estar en la descripción, por si ustedes gustan investigar más. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la música de hecho funciona como cualquier otro lenguaje, como por ejemplo en nuestro caso el español. Tanto así que podemos hacer comparaciones constantes entre uno y otro, particularmente cuando nos referimos al lenguaje escrito. Pero antes de ver esas similitudes, primero tenemos que ver cuál es la diferencia importante entre estos dos lenguajes. Y es la siguiente. El español y cualquier otro idioma, ya sea escrito o hablado, es un lenguaje concreto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas o casi todas las palabras de este lenguaje del español tienen un significado específico. Por ejemplo, si yo digo la palabra gato, pues ya sabemos que me estoy refiriendo a un animal en específico con ciertas características e incluso nos viene la imagen a la cabeza. Pero con la música no sucede esto. Las ideas musicales sí expresan ideas y sentimientos, pero no lo hacen de forma concreta. Funcionan más bien como metáforas o como abstracciones. Por ejemplo, si yo toco algo como esto, es muy probable que todos o casi todos lo percibamos como algo triste o melancólico o algo de ese estilo, pero no somos capaces de percibir un mensaje específico, como sería en el caso del español. Percibimos que hay emociones e ideas, pero no percibimos nada concreto, ya que las ideas musicales no son capaces de percibir ni un sujeto, ni un verbo, ni un adjetivo, ni nada por sí mismas. Y bueno, ahora que ya entendemos la mayor diferencia entre ambos lenguajes, ahora ya podemos pasar a ver cuáles son sus similitudes. Para este video nos vamos a basar en lo que algunos autores llaman la sintaxis musical. Y bueno, primero tenemos que definir qué es la sintaxis. La sintaxis es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar el orden de las palabras, es decir, cómo ordenamos nosotros las palabras al hablar para que tengan sentido y puedan transmitir un mensaje. En la música podemos hacer exactamente lo mismo, observar cómo están organizadas las ideas musicales para que éstas puedan tener un sentido. Y para hacer esto vamos a empezar desde lo más pequeño y vamos a ir hasta lo más grande. Entonces, si pensamos en el lenguaje escrito, la unidad más pequeña que existe es la letra. La letra representa un sonido o un fonema, que es lo mismo. En la música, la unidad más pequeña que podemos encontrar sería la nota, que representa igualmente un sonido. En el español tenemos un total de 27 letras y en la música tenemos un total de 12 sonidos, que corresponden a los 12 sonidos de la escala cromática y a las 12 teclas que hallamos en un piano. Después, si damos un paso más adelante, en el lenguaje escrito encontraremos que si juntamos dos o más letras se forma una sílaba, mientras que en música si juntamos dos sonidos se forma un intervalo. Si damos todavía un paso más allá, encontraremos que al juntar dos o más sílabas se forma una palabra, mientras que en música dos o más intervalos formarían lo que se llama un motivo musical. Aquí las cosas se empiezan a poner más interesantes porque a partir de la palabra y del motivo ya empezamos a encontrar ideas que ya tienen cierto grado de independencia. Por ejemplo, una vez más, la palabra gato ya tiene un significado por sí misma, ya nos transmite algo en específico, un animal, mientras que con la música igualmente el motivo ya cuenta con cierta independencia. Por ejemplo, si escuchamos un motivo famoso, ya cuenta con suficiente independencia como para que nosotros podamos reconocer qué pieza es y también incluso nos transmite cierta emoción que nosotros ya somos capaces de más o menos empezar a definir y a percibir. ¿Y qué pasa si queremos dar un paso todavía más allá? Bueno, en el lenguaje escrito encontraríamos lo que sería una oración. Si juntamos dos o más palabras, formamos una oración o lo que sería lo mismo, una frase. Por ejemplo, el gato estaba esperando. En música sucede lo mismo, si juntamos dos o más motivos se forma lo que llamamos una frase musical. Ahora, si en el punto anterior la palabra y el motivo ya eran bastante independientes, cuando llegamos a una frase, ese grado de independencia ya se vuelve bastante mayor. Por ejemplo, en la oración que les dije de el gato está esperando,
Ya podemos encontrar un sujeto, un verbo, un predicado. Ya nos da todo un contexto de información que nos permite entender una idea bastante concreta. Lo mismo sucede con la música. Una frase musical ya es capaz de transmitirnos bastante información, como puede ser la tonalidad, el tempo, el compás, también la emoción que nos transmite. Pero, a pesar de que las frases tanto escritas como musicales ya tienen bastante independencia, no son completamente autónomas. Aunque ya nos dicen todo un contexto de información, no nos dan toda la información. Es decir, si escuchamos una frase, ya sea una frase hablada o una frase musical, se sigue sintiendo que falta información. Por ejemplo, en la frase de "el gatito estaba esperando", aunque ya nos dice mucho, no nos dice todo. Porque no nos dice qué es lo que estaba esperando, o a quién, o por qué, o desde cuándo, u otro tipo de preguntas que nos podrían surgir. Lo mismo sucede con la música. Aunque la frase ya es bastante independiente, se siente que le falta algo antes o después para poder sentirse como un mensaje completo por sí mismo. Entonces necesitamos subir todavía un escalón más arriba para poder percibir un mensaje completo, lo que nos lleva a lo siguiente. Dos o más frases u oraciones forman un párrafo, mientras que en música dos o más frases musicales forman lo que se llama un periodo. Ahora, un párrafo ya puede ser completamente autosuficiente, nos puede transmitir toda la información que necesitamos para entender un mensaje, como por ejemplo: el gato estaba esperando a su humano porque tenía hambre. Ahí ya tenemos toda la información que podemos necesitar para el mensaje completo. Y en este caso usamos dos oraciones o dos frases. Con el periodo musical ocurre lo mismo. Un periodo ya es una unidad musical que puede ser completamente autosuficiente, que no necesita nada ni antes ni después. Tanto así que muchas piezas particularmente cortas, como las piezas infantiles por ejemplo, constan de únicamente un periodo, y eso es suficiente para que toda la idea musical se perciba como autosuficiente, como un mensaje completo. Pero esto solo nos bastaría para mensajes que son muy cortos, ya sean escritos o musicales. Si lo que necesitamos transmitir es un mensaje más largo, como podría ser una novela en el caso del lenguaje escrito, o una obra de mayor tamaño en la música, tenemos que ir todavía más allá. Si juntamos dos o más párrafos en el lenguaje escrito, se formaría lo que llamaríamos una sección de un texto. Por ejemplo, si pensamos en un ensayo sobre cualquier tema, lo más común sería que el ensayo tuviera varias partes, que podrían ser la introducción, el desarrollo de las ideas y la conclusión. Y cada una de estas secciones tendría varios párrafos. Con la música sucede lo mismo. Cuando juntamos dos o más periodos se empieza a formar lo que llamaríamos igualmente una sección. Por ejemplo, puede ser la introducción, la exposición, el desarrollo, la reexposición, un puente, una modulación. Distintas secciones musicales que están compuestas de periodos musicales. Si quisiéramos ir todavía más arriba, en el lenguaje escrito llegaríamos a los capítulos. Por ejemplo, una novela que tiene varios capítulos. En música, el equivalente a un capítulo sería lo que se suele llamar un movimiento. Por ejemplo, los movimientos de una sinfonía, de una sonata o de un cuarteto, que son unidades ya bastante grandes y bastante independientes, pero que siguen teniendo relación con otros movimientos musicales. Y si queremos ir todavía más arriba, en el lenguaje escrito llegaríamos ya al libro como tal, y en música llegaríamos a lo que sería ya la obra musical. Bueno, y ahora que ya vimos todas estas comparaciones, solo nos queda ver cómo se clasifican estos elementos. Tenemos dos formas de clasificarlos. La primera es por el número de subelementos que tienen. Por ejemplo, ya sabemos que una frase musical está compuesta de dos o más motivos. Entonces, si una frase tiene dos motivos, diríamos que es una frase binaria. Si tiene tres motivos, diríamos que es ternaria. Si tiene cuatro, diríamos que es cuaternaria. Lo mismo con un elemento mayor. Por ejemplo, un periodo que ya sabemos que se compone de frases musicales. Si el periodo tiene dos frases, diríamos que es binario. Tiene tres, sería ternario, y si tiene cuatro, cuaternario. La segunda manera para clasificarlos es por su grado de similitud o de contraste. Por ejemplo, si tenemos dos frases que son idénticas o que son similares, es decir, que son parecidas pero tienen alguna variación, diríamos que son frases paralelas. En cambio, si son diferentes, por ejemplo, podemos notar que un motivo es muy diferente a otro, diríamos que son contrastantes. Por ejemplo, dos frases contrastantes o dos periodos contrastantes o secciones contrastantes. Por ejemplo, si pensamos en esta frase, podemos notar que tiene dos motivos, que son similares porque tienen el mismo ritmo, el mismo contorno, la misma dirección. Lo único que cambia es la altura de los sonidos. Es decir, es el mismo motivo, solo que en otros grados de la escala. Que entonces diríamos que estos motivos son paralelos, porque son parecidos uno de otro.
Y bueno, creo que eso sería todo por este video. En el siguiente video veremos lo que Schoenberg llama los principios de similitud y contraste. Igualmente son dos conceptos muy importantes a la hora de componer.